El título de la prédica de esta semana es Alargar tu tormenta. Muchas veces, por nuestra actitud, alargamos los procesos. Y bueno, quería comentar una anécdota, empezar la prédica con una anécdota. Estaba el otro día en mi casa y bueno, estaba con mi hija y bueno, resulta que la perra estaba en el salón y mi hija alterada, papá, me avisa y me dice, la perra está vomitando ahí en el salón. Y claro, cuando voy a darme cuenta, la perra se estaba comiendo el vómito que había tirado, ¿no? Asqueroso, ¿no? Asqueroso, ¿no? Muy asqueroso, ¿no? Y fíjate, lo que le había sentado mal lo había soltado, pero después se lo vuelve a comer, ¿eh? Y para eso la Biblia tiene un versículo, que es Proverbios 26:11, que nos dice, como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Es así, esta metáfora describe a una persona que insiste en cometer los mismos errores o pecados, comparando su conducta irracional con lo desagradable costumbre del animal de reingerir lo vomitado. O sea que al final la perra me dio una prédica. ¿Cómo podemos ser tan cabezones de ir alargando nuestros procesos, nuestras tormentas o las situaciones que nos pasan en la vida? Porque todos pasamos por tormentas, todos tenemos problemas, ¿o no? Incluso hasta las personas que lo tienen todo tienen hasta incluso problemas, ¿no? Y nadie está exento de pruebas en la vida, ni de dolores, ni de procesos, ni de momentos difíciles. Ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Pero hoy no vengo a hablar de la tormenta que Dios permite en tu vida, sino vengo a hablar de la tormenta que nosotros alargamos por nuestra actitud. Es así. No toda tormenta es culpa del diablo. No todo lo que nos pasa es culpa de Satanás, ¿no? Algunas son culpa de ¿qué? De nuestra terquedad, de nuestra forma de actuar y de intentar repetir o recordar el daño que nos hicieron, ¿no? Y hay procesos que Dios diseñó para ser temporales, pero que se vuelven eternos porque nos acomodamos en el dolor, porque nos aferramos al pasado y porque tenemos miedo de avanzar o incluso nos vemos cómodos en el papel de ser víctimas. Hay mucha gente que está cómoda diciendo, ay, lo que me han hecho, ay, lo que me ha pasado, ay, qué mal se porta la gente conmigo, ay, qué mal se porta la vida. Y los ves cómodos en el papel de víctima, ¿eh? Y Dios quiere sacarte de la tormenta, siempre. Pero tú sigues sacando una silla para sentarte ahí en medio de la tormenta, para esperarte ahí en medio de la tormenta. Sacas una silla para quedarte, ¿no? Y hoy el Espíritu Santo quiere confrontarnos con una pregunta incómoda, pero es necesaria que yo os haga esta pregunta. ¿Estoy atravesando una prueba o la estoy prolongando? Ay, hermano, estoy pasando por un proceso en mi vida, me va a tomar en el trabajo, en la familia o en lo que sea, ¿no? Estoy pasando por una prueba, pero tú la estás prolongando con tu actitud. Puede ser, muchas veces, ¿no? Que con nuestra actitud prolonguemos las situaciones malas de la vida. ¿Y pasaremos por pruebas? Claro que sí, obviamente. Dios te saca, pero tu mente quiere volver. Muchas veces Dios quiere sacarnos del proceso, nos da las personas adecuadas, nos dan los consejos adecuados, las situaciones adecuadas se dan en nuestra vida para salir de una prueba, pero tu mente quiere volver. Tu cuerpo quiere sale, pero tu mente se vuelve atrás. Y Dios te quiere sacar, pero tú no quieres salir de ahí, ¿no? Igual que pasó con Israel, con Egipto, ¿no? Israel salió de Egipto, ¿no? El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de la mente de los israelitas, ¿eh? Y muchas veces estamos por procesos en los cuales nuestra mente no quiere seguir avanzando, ¿eh? Dios los liberó de la mano poderosa de la esclavitud. Todo el mundo sabemos la historia. Abrió el mar rojo lo abrió, ¿no? Y derrotó al faraón. Pero apenas llegó la primera dificultad en el pueblo de Israel, que dijeron, no había sepulcros en Egipto, como diciendo en Éxodo 14:11, o sea, como diciendo, yo me vuelvo atrás, ¿no? Egipto era esclavitud, pero era una esclavitud conocida, ¿eh? Hay un dicho que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. A mí no me gusta eso,
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Venga, por favor. Si estás en un sitio mal o con personas mal, por favor, arrígate. Pero es que el pueblo de Israel sabía que Egipto era esclavitud, pero una esclavitud cómoda, conocida. Aquí nos hemos adaptado a esto y nos da miedo salir adelante, ¿no? El desierto era incómodo, ese proceso era incómodo, pero era el camino a la promesa de Dios, ¿no? Pero aún así, la gente prefería la esclavitud a la incomodidad de ir andando por el desierto, ¿no? Y fijaos, el cuerpo avanza, pero la mente se queda atrás en muchos procesos de nuestra vida. Se quedan recordando atrás, aunque sea el dolor, se quedan recordando la gente el dolor que le han hecho, ¿no? Preferimos una esclavitud cómoda a una libertad que nos exige fe. Es así. Pues muchas veces cuando queremos emprender un proyecto, ¿qué necesitamos? Fe. Porque muchas veces nos aventuramos a no saber a lo que nos exponemos. Y nos tenemos que mover por fe. Pero es más cómodo la esclavitud. Es más cómodo el sufrir con personas tóxicas. Es más cómodo estar en entornos tóxicos. Porque por lo menos lo conocemos. Pero ¿y si me arriesgo y estoy peor? Eso es lo que nos planteamos muchas veces, ¿no? Muchos creyentes, Dios los sacó del vicio, Dios los sacó de relaciones tóxicas, Dios los sacó del pasado, pero siguen hablando, pensando y decidiendo como antes. El Señor te quita personas, te quita lugares, pero tú sigues pensando y hablando y decidiendo como antes, como si estuvieras esclavo todavía en la vida, ¿no? Y mientras sigas idealizando el pasado, seguirás alargando tu tormenta. Ese dicho que hay de, ay, el pasado fue lo mejor. Pues no, en el pasado tuvimos también problemas. Y de todo. Eso sí, éramos más jóvenes, obviamente, ¿no? Pero el pasado tuvimos problemas. No, es que mi juventud era mejor. Pues en tu juventud, si te retrotraes atrás realmente, habrás pasado por procesos también. Entonces no digas que el tiempo pasado fueron mejores. Tiempos pasados fueron mejores. Pues no sé lo que decirte, ¿no? Decimos con la boca, ya he superado esto, o ya he superado aquello, pero nuestro corazón sigue cautivo en las cosas o en las personas, ¿no? Y frena nuestro avance, ¿no? Entonces Dios te saca, pero tu mente quiere volver, ¿no? Dios te sacó del pasado, pero tú sigues regresando con la memoria. El problema no es Egipto, es que Egipto todavía vive en nosotros muchas veces. Y no queremos dar ese paso de fe o movernos hacia adelante para avanzar, porque estamos más cómodos en la esclavitud. Y no puedes no puedes avanzar mirando al espejo retrovisor, como si tuviéramos un coche. Cuando tú conduces, los que tienen permiso de conducir, ¿qué hacen? Mirar al frente. Si tú estuvieras mirando al espejo retrovisor, de vez en cuando hay que mirar, obviamente, pero si estuvieras mirando te pegas un leñazo con los coches que están delante, ¿no? Entonces, no puedes avanzar mirando constantemente al espejo retrovisor. Y mientras idealicemos el pasado, vamos a retrasar nuestro futuro. Y es así. El pasado es. En el pasado aprendí muchas cosas de valor, pero me tengo que extender ¿qué? Hacia lo que está delante. No podemos estar siempre pensando que tiempos pasados fueron mejores. El cuerpo salió de ahí, pero la mente pidió quedarse. O no todo el que camina hacia la promesa dejó atrás la esclavitud. Mucha gente sigue avanzando, pero sigue pensando, mirando hacia atrás. Y muchas veces el dolor se vuelve nuestra identidad. Hay gente que siempre está quejándose. Y el dolor se vuelve la identidad de esas personas. Y ya no es fulanico o menganica, sino es el pesado o la pesada que siempre está quejándose y siempre le va todo mal, ¿no? Hay personas que ya no cuentan su testimonio, cuentan la herida. A mí me han hecho esto, a mí me han hecho lo otro. ¿Qué más ha aportado Dios conmigo? ¿Qué más ha aportado la gente conmigo? Y tal. Y ya su identidad es esa, es la queja constante, ¿no? No dicen Cristo me sacó de esto, ¿no? Dicen porque a mí me hicieron, porque yo sufrí, porque a mí me pasó. Y el problema no es recordar lo que te pasó, es vivir ahí, en ese proceso, y que te quedaste estancado. Otro ejemplo de la Biblia, el paralítico de Betesda. 38 años enfermo de parálisis. O sea, 38 años.
Y Jesús le pregunta, cuando se lo ve ahí, ¿qué le pregunta? Claro, pero ¿qué le dijo? ¿Tú crees que le dijo, ¿quién te hizo daño? Paralítico, ¿quién te hizo daño? ¿O qué te pasó? ¿O qué te falló? ¿No? Jesús le pregunta, como bien dice la hermana, ¿quieres ser sano? Y tú fíjate, qué pregunta, ¿no? Jesús que diga, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta dices tú? A un paralítico te va a decir que sí, ¿no? Obviamente, ¿no? Nosotros lo que pensamos eso. ¿Quieres ser sano? Y todos pensamos al 100% que le dirá sí. ¿Qué pregunta es esa? ¿No? ¿Qué pregunta es esa? Pero le preguntó porque hay gente que ya no quiere sanar. Quiere atención, quiere excusas, quiere justificar su estancamiento y quiere justificar lo mal que se portaron con esa persona. Entonces hay tormentas que no se van porque nos sentimos cómodos como víctimas. Es mejor quejarse. Es mejor, ay, qué mal. Ay, es que todo lo que pienso me sale mal. Es que todas las personas que elijo salen torcidas, etcétera, ¿no? El dolor fue real, pero quedarte ahí es una decisión. ¿Te han podido hacer daño en la vida? Pues claro que sí. ¿Te han podido tratar mal? Sí. Pero tú decides avanzar y no quedarte estancado en el dolor. Cuando el dolor se vuelve identidad. Cuando ya te han sellado de que tu identidad es el quejica, ¿no? Y tu herida no es tu identidad. Dios quiere sanarte, pero tú debes querer levantarte, como el paralítico de Betesda. Por eso le pregunta, ¿quieres ser sano? No le pregunta, ¿por qué estás paralítico? ¿Qué te pasó? No, ¿quieres ser sano de verdad? Porque a lo mejor el hombre estaba cómodo. Le llevaban las cosas, era atención siempre, no tenía que trabajar, le dan, no sé, cualquier circunstancia en la vida del paralítico, ¿no? Y mientras te identifiques con tu herida, bloquearás tu milagro. Mientras tú estés mirando hacia atrás, te pierdes lo que está hacia adelante o por venir en la vida, ¿no? El dolor, tu seña de identidad. Pero es que la comodidad es la tormenta más peligrosa. Tu comodidad puede ser una tormenta que se quede encima. Hay gente que va andando por la calle y tiene una nube negra con rayos cayéndole. Y alrededor mira y todo el sol con los rayos, pero esa persona es una tormenta continua. Ay, nada más que atraigo la mala suerte. Ay, mala suerte. Nada más que atraigo malas personas. Porque no sabes elegir. Porque no sabes cambiar los ambientes en tu vida. Porque no tomas decisiones adecuadas. Por eso te va todo mal. En el trabajo no eres buen trabajador. Me va mal, me han echado uno, me han echado de otro, me han echado de otro. Pues escucha, algo falla. No es que me han tomado manía, el jefe o lo que sea, ¿no? Entonces tu comodidad es la tormenta más peligrosa que puede haber en tu vida. Deuteronomio 1 dice que un viaje de 11 días en Egipto se convirtió ¿qué? En 40 años. O sea, madre mía, 11 días para hacer una travesía y tardas 40 años. Es impresionante, ¿no? No porque Dios se perdió con el pueblo de Israel. Fue porque el pueblo, ¿qué hizo en ese proceso? Murmuró, dudó, desobedeció y se acomodó y miró al pasado. Eso es lo que le pasó al pueblo de Egipto y es un claro ejemplo de lo que nos puede pasar en nuestra vida. Muchas veces no avanzamos no porque no queramos o no tengamos las herramientas adecuadas, sino porque nosotros no queremos. La comodidad. Oh, qué a gusto esté en mi casa. Qué a gusto. ¿Para qué me voy a levantar a trabajar? Para sufrir frío, calor, etcétera, etcétera. O me han chillado el jefe o no sé qué. Se han portado muy mal conmigo. Pues ya me quedo aquí cómodo en mi casa. O hay gente que recibe una paga y dice, con esto me amoldo, ya no tengo por qué trabajar. ¿No? La comodidad prolonga procesos. La comodidad prolonga procesos que la obediencia termina en un momento. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, tú haces las cosas como Dios manda, conforme a su palabra, sabes elegir a las personas de tu alrededor, sabes elegir cómo comportarte en determinados ambientes, al final la obediencia termina las tormentas de tu vida. Es sí y amén. Dios dice sí, sí y amén. Eso sí, Dios quería formarlos rápido, pero ellos preferían maná sin esfuerzo en Egipto, nubes sin compromiso. Iban con una nube andando por el desierto y les ponían hasta una nube. Y de tu madre mía. Y milagros sin obediencia.
¿Cuántas veces pedimos, Señor, sácame de aquí? Pero quieres un milagro y a lo mejor el milagro es moverte tú y salir de tu comodidad. Muchas veces queremos, pero no queremos hacernos salir del sofá, levantarnos y empezar a movernos hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando te acomodas en la tormenta se vuelve tu hogar. Es así. Cuando tú te acomodas en la tormenta, al final la tormenta se vuelve en tu hogar. Y hay personas que ya no oran por salir. Señor, por favor, quiero salir de la tormenta. Sino oran para soportar. Por favor, Señor, dame fuerza para soportar. Pero estoy cómodo. Estoy cómodo. Pero no para salir, sino para soportar, ¿no? Porque se ven cómodos con el papel de víctima. Y aquí yo creo que no debemos ser víctimas. Somos más que vencedores. Entonces tenemos que coger esa identidad. No el rol de la identidad del dolor o cualquier otra identidad catastrófica, ¿no? Entonces, Dios no nos llamó a sobrevivir. ¿Nos llamó a qué? A sobrevivir, sí, pero también a atravesar y a salir transformado de la tormenta. Entonces, no es sobrevivo en medio de la tormenta. Vale, sí, sobrevivo, claro que sí, hay que sobrevivir. ¿Pero qué tengo que hacer? Requisito siguiente, atravesarla. Y cuando te atraviesa la tormenta, el requisito siguiente es salir transformado de ese proceso y aprender para no caer. Pero muchas veces me quedo ahí, quieto. Analiza por qué te quieres quedar quieto, ¿no? Entonces la comodidad es la tormenta más peligrosa en nuestra vida. Estar cómodos, ¿no? La comodidad es una tormenta silenciosa, porque al final nos hemos acostumbrado, ¿no? Y hay procesos que no avanzan porque tú te acomodaste en tu vida. Hay situaciones en tu vida que no avanzas porque te has acomodado y no quieres salir adelante, ¿no? Dios quiere sacarte, pero tú ya pusiste raíces ahí en la tormenta. Tú ya plantaste ahí la silla y me voy a quedar aquí en medio, ¿no? Y cuando te acomodas en la prueba se alarga. Es así. Porque ya no queremos ver el final, sino, Señor, dame fuerza, estoy aquí cómodo. Bueno, no pasa nada. Me he acostumbrado, ¿no? A estar con personas tóxicas, por ejemplo. Me he acostumbrado, ya, yo paso, ¿no? Y 11 días se volvieron 40 años. No por Dios, sino por ¿quién? Por el pueblo de Israel. Es así. Entonces, la obediencia acorta procesos que la comodidad va a alargarlas. Entonces, más claro, agua, ¿no? Dios hace lo nuevo, pero tú debes soltar ¿qué? Lo viejo. Lo viejo. Es así. Entonces, Dios quiere darte cosas nuevas, pero si tú no sueltas lo viejo, al final no vas a poder coger lo nuevo porque estás siempre enganchado, ¿no? Isaías 43, del 18 al 19, nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí yo hago cosa nueva. Y Dios hace lo nuevo, pero no mezcla lo nuevo con lo viejo. ¿O se te ocurre ir con un chándal roto y ponerte encima una chaqueta nueva? Qué bien iríamos, ¿no? Una chaqueta de vestir con nuestra corbata y abajo, un chándal raído y de todo. No puedes mezclar lo viejo con lo nuevo. Tienes que coger lo nuevo, ¿no? Lo nuevo de Dios no cabe en una mente aferrada al pasado. Mientras tengamos mente de esclavitud, no vamos a poder coger lo nuevo en nuestras vidas. Y es así. Mientras sigamos reviviendo el dolor, alimentando la herida y abriéndola cada vez más y justificando nuestro estancamiento, no vamos a coger lo nuevo que tiene Dios en nuestra vida. Y seguiremos, ¿qué? Alargando la tormenta, ¿no? Dios hace lo nuevo, pero tú debes soltar lo viejo. Dios hace cosas nuevas, pero no carga recuerdos viejos. Y es así. Y no puedes recibir lo nuevo con las manos llenas del ayer. Aferrarte al pasado es, ¿qué? Alargar tu tormenta. Es así. Si te aferras al pasado, alargas tu tormenta. Soltar muchas veces no es perder. Muchas veces pensamos que si perdemos gente, o perdemos situaciones, o perdemos otras cosas, pensamos que si soltamos y perdemos, no avanzamos. Y no es así. Muchas veces hay que dejar a un lado a personas, a situaciones, etcétera. Tenemos que soltar para poder avanzar. Mientras sigas abrazando lo viejo, rechazarás
lo nuevo. Es así, es muy claro, es muy claro. Entonces, hoy no es una prédica, en el día de hoy, para señalar a nadie. Es una prédica para despertar, para que a ti se te despierte en tu interior de que tenemos que estar siempre mirando al frente, al futuro. Y cuando miremos a los lados es para darnos cuenta que el ambiente en el que estamos, con las personas que estamos, son tóxicas y no nos dejan avanzar. El pasado, sí, es bueno mirar hacia atrás, obviamente, pero ¿para qué? Para no volver a cometer los errores del pasado. Muchas veces uno se hace mayor y se hace más sabio, no porque haya estudiado más, sino se hace más sabio porque ha vivido tantas cosas en el pasado que ha aprendido lo suficiente para no cometer los errores en el futuro. Por eso los jóvenes cometen muchos fallos, porque no tienen la experiencia de las heridas de guerra, como digo yo, de la gente que llevamos ya unos años y hemos lidiado en muchos sitios con muchas personas que no son las más idóneas para nuestra vida. Pero hemos aprendido una cosa, que más vale solo que mal acompañado. Y hay una frase que decía la abuela, la abuela de mi mujer, que decía: con Dios, pan y cebolla. ¿Qué quiere decir eso? Con el Señor todo lo demás me da igual. Mientras tenga al Señor en mi vida, voy hacia adelante, ¿no? Entonces, Dios ha hablado en el día de hoy. Ahora te toca, ¿qué? Moverte. Claro, si tengo la palabra de Dios en mi vida, tengo el convencimiento de que hay áreas o personas o situaciones que en las cuales yo estoy alargando mi proceso de estar ahí aguantando, pues hoy Dios te habla y a ti te toca tu parte, que es moverte. Y la tormenta no se va sola, se atraviesa. Y cuando se atraviesa, se aprende. Y cuando se aprende, ya no vuelves a cometer los errores del pasado. Y hoy decides lo siguiente: ¿sigues en el proceso o avanzas a la promesa de Dios en tu vida? No alargues lo que Dios quiere terminar. ¿Para qué queremos alargar una cosa que sabemos que está muerta? La salida está abierta y el paso lo das tú. Así que hoy se rompe, o se tiene que romper, la costumbre de vivir en la tormenta, anclada en las críticas, anclada en la negatividad. Y voy a hacer unas preguntas. ¿Qué tormenta ya debería haber terminado en tu vida? ¿Qué proceso estoy alargando yo mismo? ¿Qué recuerdo me está impidiendo avanzar? ¿A qué me he acostumbrado que Dios quiere cambiar en mi vida? Porque muchas veces, lo que he dicho antes, la comodidad. Ya me he acostumbrado a lo malo y no quiero ver más adelante porque estoy cómodo. No alargarás más tu tormenta en el día de hoy, ¿no? Hoy el Señor nos dice que tenemos que declarar que esta no es un día más, no es un domingo más de prédica, ni una palabra más. Es un cambio de vida en ti, ¿no? Porque hay personas aquí que Dios ya sacó de la tormenta, pero siguen viviendo como si aún estuvieran dentro. Y el Señor dice: hijo, hija, ya no necesitas quedarte ahí. Tienes que moverte, tienes que salir de tu comodidad, tienes que romper. Y hoy se rompe la mentalidad del pasado. Se rompe la costumbre del dolor. ¿Quién se acostumbra a que le hagan sufrir? ¿La víctima? Pues no, sal de tu papel de víctima. Hoy se rompe el ciclo de los procesos alargados por nuestra propia culpa. Y en el nombre de Jesús, hoy Dios te está diciendo: no alargarás más lo que yo ya determiné terminar en tu vida. Todo proceso que se extendió por miedo, por comodidad, por recuerdos no sanados, hoy recibe fecha de cierre. Y vamos a declarar, cierra tus ojos. Declaramos que nuestra mente se alinea con la voluntad de Dios. Declaramos que el corazón suelta lo que ya no edifica en tu vida. Declaramos que nuestros pies espirituales vuelven a caminar hacia adelante y hacia el futuro. Porque el mismo Dios que permitió la tormenta también preparó la salida de ella. Hoy no vas a salir igual de aquí. Sales con entendimiento, sales con decisión, sales con fe renovada,
Y el Espíritu Santo dice, levántate, avanza, cruza, no mires atrás, no te acomodes, no te detengas. Hoy se activa en tu vida obediencia, hoy se activa movimiento en tu vida y hoy se activa lo nuevo. Declaro que la tormenta no te define, el proceso no te detiene y el pasado no te va a gobernar nunca más. Oramos declarando, Señor, hoy decido no alargar más mi tormenta. Suelto el pasado, renuncio a la comodidad, camino hacia lo nuevo que tú tienes para mí. Y en el nombre de Jesús, esta etapa termina y una nueva etapa comienza en todos nosotros. Si lo crees, dile al Señor con tu voz. Amén. Amén. Así que, la última frase, Dios ya dio la orden de avanzar. Lo único que falta es que tú te muevas. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente.